Bienvenidos a Casos Misteriosos, donde las historias más inquietantes y oscuras de la realidad se hacen presentes. Hoy nos adentraremos en un relato que desafía los límites de la comprensión humana, el caso de Elizabeth Fritz, una joven que vivió una pesadilla inimaginable durante 24 años, encerrada y abusada por su propio padre, Joseph Fritz. Esta historia, que se desarrolló en lo que parecía ser una casa común en Austria, revela los horrores ocultos detrás de las puertas cerradas de una familia. Acompáñanos en este viaje escalofriante para descubrir los secretos oscuros y las verdades perturbadoras de uno de los casos más impactantes del mundo. El caso de Elizabeth Fritz es uno de los más perturbadores y complejos en la historia criminal. Para entender completamente la magnitud de esta tragedia debemos comenzar con Joseph Fritz, el arquitecto de este horror. Nacido el 9 de abril de 1935 en Austria, Joseph creció en un entorno familiar marcado por la ausencia y el abandono. Tras la separación de sus padres, Joseph vivió con su madre, una mujer descrita como distante y abusiva, que nunca mostró amor hacia él. Esta falta de afecto y los abusos sufridos durante su infancia serían factores cruciales en la formación de su personalidad. Joseph se convirtió en un ingeniero eléctrico exitoso y acumuló una considerable fortuna. En 1955 se casó con Rosemary, una joven de 17 años. El matrimonio tuvo 7 hijos, incluida Elizabeth, nacida el 6 de abril de 1966. Aparentemente los Fritz eran una familia típica de la clase media austríaca, pero detrás de esta fachada se escondía una realidad mucho más oscura. Joseph era un tirano en casa, imponiendo una disciplina estricta y abusiva. Su comportamiento hacia su esposa e hijos era controlador y a menudo violento. Los vecinos y conocidos veían a Joseph como un hombre reservado y educado, pero nadie sospechaba la doble vida que llevaba. Elizabeth Fritz, la víctima central de este caso, creció en este ambiente opresivo. Desde temprana edad, Elizabeth mostró ser independiente y con deseos de escapar del control de su padre. Sin embargo, su intento de independencia se vio brutalmente interrumpido por los actos inimaginables de su propio padre. En 1984, cuando Elizabeth tenía 18 años, su vida cambió para siempre. Joseph la atrajo al sótano de su casa, donde la drogó, la encadenó y comenzó lo que sería un encierro de 24 años. Durante este tiempo, Elizabeth fue sometida a abusos sexuales continuos, resultando en el nacimiento de 7 hijos. Esta situación atroz permaneció oculta al mundo exterior, con Joseph manipulando a su familia, a las autoridades y a la comunidad para mantener su secreto. La historia de Elizabeth es una de supervivencia en circunstancias inimaginables. Aislada del mundo, abusada y obligada a criar a sus hijos en el confinamiento de un sótano, su resistencia y fortaleza son un testimonio de la capacidad humana para soportar y mantener la esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. Este caso no solo es una historia de un crimen horrendo, sino también un reflejo de las fallas en la sociedad que permitieron que esta tragedia continuara sin ser detectada durante tanto tiempo. Es una historia que nos obliga a cuestionar cómo los secretos oscuros pueden esconderse detrás de las puertas de una casa aparentemente normal y cómo las señales de advertencia pueden ser ignoradas o malinterpretadas. El desarrollo del caso Fritz se despliega como una historia de terror que supera cualquier ficción. Todo comenzó el fatídico día en que Joseph Fritz llevó a cabo su plan premeditado para encerrar a su hija Elizabeth en el sótano de su casa. Este sótano, que Joseph había construido meticulosamente, se convirtió en una prisión y en el escenario de los abusos incesantes que Elizabeth sufriría durante los siguientes 24 años. Elizabeth vivió en condiciones inhumanas, encadenada y aislada del mundo exterior. Durante su cautiverio dio a luz a 7 hijos, fruto de los abusos sexuales perpetrados por su propio padre. 3 de estos niños vivieron con ella en el sótano, mientras que los otros fueron llevados al piso superior, donde Joseph y su esposa los criaron, alegando que Elizabeth los había abandonado. La vida en el sótano era un ciclo interminable de abuso y sufrimiento para Elizabeth y sus hijos. Sin acceso a luz solar, aire fresco o interacción social adecuada, sobrevivieron en un ambiente que desafía la comprensión humana. Joseph mantenía un control total sobre ellos, manipulando su realidad y manteniendo el sótano bajo llave. El secreto de Joseph se mantuvo oculto gracias a su manipulación y al miedo que infundía en su familia. La comunidad y las autoridades, aunque ocasionalmente sospechaban, nunca investigaron a fondo. Joseph explicaba las ausencias de Elizabeth con historias de que ella había huido o se había unido a un culto, y la sociedad, incluidas las autoridades, aceptaban estas explicaciones sin cuestionarlas demasiado.
El caso finalmente salió a la luz en 2008, cuando uno de los hijos de Elizabeth, Kerstin, cayó gravemente enfermo y fue llevado al hospital. La condición de Kerstin llevó a los médicos a preguntar por su madre, lo que eventualmente llevó a la policía a investigar más a fondo. La verdad comenzó a desentrañarse cuando Elizabeth fue encontrada y liberada junto con sus hijos. La revelación de lo que había sucedido en la casa de los Fritz conmocionó al mundo. La historia de Elizabeth y sus hijos, que habían vivido en cautiverio y abusos durante décadas, generó una ola de horror y empatía a nivel internacional. Joseph Fritz fue arrestado y enfrentó a la justicia por sus crímenes inimaginables. Antes de continuar con los detalles impactantes y las consecuencias de este caso, te recordamos darle like a este vídeo y suscribirte a Casos Misteriosos. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo historias tan importantes como esta. El impacto del caso Fritz en la sociedad y en el sistema de justicia fue monumental. Tras el descubrimiento de los horrores que Elizabeth y sus hijos habían soportado, Joseph Fritz fue arrestado y llevado ante la justicia. En 2009 enfrentó un juicio que capturó la atención del mundo. Joseph fue acusado de múltiples delitos, incluyendo incesto, violación, secuestro, esclavitud y, en un caso, homicidio por omisión, debido a la muerte de uno de los bebés nacidos en el sótano. Durante el juicio se revelaron detalles escalofriantes sobre la vida en el sótano y el alcance del control y abuso ejercido por Joseph sobre su hija y sus nietos. La fiscalía presentó un caso sólido, destacando la premeditación y crueldad de los actos de Joseph. En un giro impactante, Joseph se declaró culpable de todos los cargos, una admisión que sorprendió tanto al público como a los profesionales legales. Joseph Fritz fue condenado a cadena perpetua, una sentencia que reflejaba la gravedad de sus crímenes. La sentencia fue recibida con alivio por parte del público y los defensores de las víctimas, pero también generó preguntas sobre cómo pudo haber ocurrido algo tan atroz sin ser detectado durante tanto tiempo. El caso tuvo un profundo impacto en la legislación y las políticas de protección infantil y familiar. Puso de relieve las deficiencias en los sistemas de bienestar y protección y cómo los abusadores pueden manipular estas estructuras para ocultar sus crímenes. En Austria y en otros lugares se iniciaron debates sobre cómo mejorar la detección y prevención del abuso infantil y doméstico. Para Elizabeth y sus hijos, el final del juicio fue solo el comienzo de un largo proceso de recuperación. Después de años de aislamiento y abuso, enfrentaron el desafío de adaptarse a un mundo que les era completamente desconocido. Recibieron apoyo psicológico y asistencia para integrarse en la sociedad, pero las cicatrices de su experiencia seguirían siendo una parte de sus vidas para siempre. El caso también generó un debate público sobre la naturaleza del mal y la psicología de los abusadores. Joseph Fritz se convirtió en un símbolo de la maldad extrema, un hombre que cometió actos incomprensibles contra su propia familia. Expertos en psicología criminal y criminología estudiaron el caso para entender mejor las motivaciones y el perfil de los abusadores como Fritz. Al cerrar el capítulo sobre el caso de Joseph Fritz y el inimaginable calvario de Elizabeth y sus hijos, nos quedamos con reflexiones profundas y preguntas inquietantes. Este caso no es solo una historia de crimen y castigo, es un recordatorio sombrío de las profundidades de la depravación humana y de la resiliencia extraordinaria del espíritu humano. Elizabeth Fritz y sus hijos, a pesar de haber vivido una de las peores pesadillas posibles, han mostrado una fuerza y valentía increíbles en su camino hacia la recuperación. Su historia es un testimonio de la capacidad de la superación ante la adversidad y del poder del espíritu humano para sanar, incluso después de una de las más profundas de todas las heridas. Este caso también nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar cómo las estructuras sociales y familiares pueden ocultar secretos oscuros. Nos recuerda la importancia de estar atentos a las señales de abuso y de actuar para proteger a los más vulnerables entre nosotros. La historia de Elizabeth y sus hijos es un llamado a la acción para garantizar que tales horrores no vuelvan a ocurrir. Desde aquí, desde el canal de Casos Misteriosos, esperamos que este relato no solo haya informado, sino también inspirado a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la vigilancia y el apoyo a las víctimas de abuso. Cada historia que compartimos es una oportunidad para aprender, crecer y contribuir a un mundo más seguro y comprensivo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los casos más impactantes y desgarradores de la historia reciente. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a Casos Misteriosos para más historias que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan la importancia de la conciencia y la acción.
Hasta la próxima, en otro episodio lleno de misterio y descubrimiento.